Tiene la palabra en este momento la representación de la defensa para que efectúe su contrainterrogatorio. Solicito su permiso para desplazarme en sala. Lo tiene, licenciada. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Federico Peñate. Soy la licenciada Andrea Karina Ábalos. En el presente proceso actúo en la calidad de agente auxiliar del señor Procurador General de la República. En tal calidad procederé a realizarle una serie de preguntas a las que le solicito me conteste con un sí o con un no. Usted nos ha dicho que a usted lo asaltaron dos sujetos, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que estos sujetos eran un hombre y una mujer, ¿verdad que sí? No. Eran dos hombres, ¿cierto? Sí. Y estos dos hombres no andaban acompañados por ninguna mujer en ese momento, ¿verdad que no? No, solo andaban Lo dos. cierto, señor Peñate, es que usted dice que el sujeto más pequeño lo amenazó con un cuchillo, ¿sí o no? Sí. Y usted dice que vio ese cuchillo también, ¿verdad que sí? No, no lo dije. Lo cierto es que usted dijo que se lo habían puesto en el lado derecho del estómago, ¿sí o no? Sí. Y usted estaba pendiente de esta zona de su cuerpo, ¿verdad que sí? En ese momento no. Lo cierto, señor Peñate, es que a usted lo asaltaron en la noche, ¿verdad que sí? Sí, pero y se en podía la ver. noche no alumbra la luz del sol, ¿verdad que no? No, pero había una Lo lámpara cierto como de es que las cosas se ven mejor con la luz del día, ¿sí o no? Sí. En el lugar que lo asaltaron había una lámpara, ¿verdad que sí? Sí. Y usted asistió, junto con la señora jueza, a una diligencia para comprobar que efectivamente esa lámpara existía, ¿sí o no? No. Lo cierto es que usted nos dijo que el pantalón del sujeto más pequeño era de color oscuro, ¿verdad que sí? Por ese Sí. gesto debemos entender un sí. Sí. Lo cierto es que usted no nos dijo el color exacto de ese pantalón, ¿verdad que no? No. Usted después del asalto se dirigió a la empresa CompuSystem, ¿sí o no? Sí. Usted se dirigió a ese lugar para pedir ayuda. Pues iba en busca de ¿Usted ayuda. pidió ayuda, sí o no? Sí. Lo cierto es que le pidió ayuda al vigilante David Castro, ¿verdad que sí? Fue el primero que me encontré. ¿Sí o no? Sí. Testigo. Lo cierto es que David Castro a usted lo ayudó. Sí. Ustedes dos salieron a buscar a los dos asaltantes, ¿verdad que sí? Sí. Porque usted los había perdido de vista, ¿cierto? Sí. Estando en la empresa CompuSystem, ¿el vigilante llamó a la policía, sí o no? No. Lo cierto es que a lo lejos usted señaló a uno de los sujetos que lo asaltaron, ¿sí o no? Sí, porque lo tenía de ¿Señaló a frente. un sujeto, sí o no? Sí. Y el señor David Castro no había estado con usted en el momento del asalto, ¿verdad que no? En ese momento Lo no. cierto es que el vigilante capturó a la persona que usted señaló, ¿sí o no? Sí. Fue en ese momento que ustedes llamaron a la policía, ¿cierto? No. Lo cierto es que después de detenido este sujeto, ustedes llamaron a la policía, ¿verdad que Sí. sí? La policía llegó a ese lugar, ¿cierto? Como a los 15 minutos. ¿Llegó o no llegó? Sí. Lo cierto, señor Peñate, es que usted dice que vio cuando la policía registró al señor Camilo Hernández, ¿verdad que sí? Sí. Y usted vio que le encontraron un teléfono celular que a usted le habían robado. No. Tampoco vio que le encontraran el dinero que a usted le habían robado, ¿verdad que no? No. Y le encontraron a él el estuche de desarmadores que a usted le robaron. Solo encontraron mi desarmador No le amarillo. estoy preguntando eso, testigo. Le estoy preguntando si le encontraron el estuche de desarmadores que a usted le robaron, sí o no. No. Lo cierto es que a ese sujeto le encontraron un desarmador, ¿verdad que sí? Sí. Ese desarmador es el único desarmador con esas características que existe, sí o no. De mi estuche sí. Lo cierto es que usted no es la única persona que tiene desarmadores, ¿verdad que no? No, varias gente. Y lo cierto, señor Peñate, es que usted nos ha venido a decir que ese es un desarmador amarillo, ¿cierto? Sí. Usted le mostró a la fiscalía la factura de ese desarmador para comprobar que era efectivamente suyo. Son de mi uso personal. Lo cierto es que usted no le mostró esa factura a la policía, ¿verdad que no? En ningún momento. Por esa expresión debemos entender que sí o que no. No. Usted, señor Peñate, vio cuando la policía levantó un acta de decomiso de ese desarmador, ¿sí o no? No. ¿Le dijo usted a la policía que ese desarmador efectivamente le pertenecía a usted, sí o no? Sí. Lo cierto es que la fiscalía usted no lo citó para extraerle muestras de sudor, para hacer una comparación con el sudor impregnado en el desarmador, ¿verdad que no? No. Usted también nos mencionó que participó en un reconocimiento en rueda de personas, ¿verdad que sí? Sí, así es. Lo cierto es que usted identificó a la persona que el vigilante había capturado, ¿verdad que sí?
Así es. ¿Usted firmó el acta de reconocimiento de esa persona, sí o no? Sí, Y usted dijo que los dos asaltantes tenían el pelo largo, ¿verdad que sí? sí. Dijo usted que los dos asaltantes vestían con camisas de color azul, sí o no. En ningún momento lo mencioné. Mencionó usted si esos dos asaltantes tenían gorras en el momento del asalto, sí o no. No, Usted dijo que los dos asaltantes eran delgados, ¿verdad que sí? de lo que me recuerdes. Lo cierto es que esas características que le acabo de mencionar son similares entre ambos sujetos, ¿verdad que sí? Sí, Usted no dio una descripción de la cara del sujeto más pequeño, ¿verdad que no? sí, Usted nos dijo que la cara de ese sujeto era ovalada. no. Nos dijo usted si las cejas del sujeto más pequeño eran delgadas. No, pero lo pude reconocer. ¿Lo dijo sí o no? No, Lo cierto es que usted no nos dijo si el sujeto más pequeño tenía la nariz chata, ¿verdad que no? no, Nos dijo usted si ese sujeto tenía la boca grande. no. Pero lo que sí nos dijo es que su desarmador es tipo Phillips, ¿verdad que sí? Sí, Y ahora también nos dijo que su desarmador es para celulares, ¿verdad que sí? se usa para varias cosas. No le pregunté eso, le pregunté si ahora nos dijo que ese desarmador era para celulares, ¿sí o no? No, Lo cierto es que ahora usted nos dijo que su desarmador tenía una rajadura, ¿verdad que Sí. sí? Usted no es la primera vez que está declarando acerca de este asalto, ¿verdad que no? no, Usted le había rendido una entrevista a la fiscalía, ¿verdad que sí? Sí. Se la había rendido el día 8 de junio del año 2008, ¿cierto? sí, Como a eso de las 9 de la mañana, ¿verdad que sí? aproximadamente. Por esa expresión debemos entender que sí o que no. Que sí, Lo cierto es que usted estaba de acuerdo con todo lo que dijo en esa declaración, ¿verdad que sí? Por ese gesto debe entender este tribunal un sí o un no. sí, Lo cierto es que usted también firmó esa declaración, ¿verdad que sí? también. Si yo le mostrara esa declaración, ¿usted reconocería su firma? ¿Sí, Sí, o no? sí. ¿Reconocería usted esa declaración? Sí, Su señoría, habiendo sentado las bases y de conformidad a lo establecido por el artículo 248 de nuestro Código Procesal Penal, solicito se me permita hacer uso de la declaración del testigo para efectos de confrontarlo con su testimonio y continuar con mi interrogatorio. Señor secretario, proporciónele el folio donde consta la entrevista. Su señoría, solicito permiso para acercarme al testigo. ¿Lo tiene, licenciada? Testigo, ¿reconoce usted su firma al final de esta acta, sí o no? sí, ¿Es esta la declaración que usted le brindó a la fiscalía, sí o no? sí, ese es. Quiero que nos concentremos en el último párrafo. La parte que está subrayada dice que al registrar al sujeto le encontraron en la bolsa derecha de su pantalón uno de los desarmadores suyos, ¿sí o no? Sí, Lo cierto que aquí no dice si ese desarmador es amarillo, ¿verdad que no? no, no dice. Dice aquí si ese desarmador es tipo Phillips. No, no dice. En este lugar tampoco dice si existe una característica que nos permita identificar plenamente ese desarmador, ¿verdad que no? No, no lo dice. No más preguntas, su señoría. Gracias.